buenas tardes, es una gran bendición estar con ustedes una vez más este día, ¿verdad? Sábado 25 creo, 25, ¿verdad? Del mes de noviembre. Espero que usted esté con una buena disposición de recibir una palabra que viene de parte de Dios, del corazón de Dios para usted. Solo le pido que escuche con atención y que al mismo tiempo, ¿verdad?, a manera de evangelización, usted envíe este mensaje a sus amigos, amigas, con las cuales usted tiene comunicación. Si usted las ama, usted quiere que ellos conozcan la palabra, envíeles el mensaje. A lo mejor el mensaje les llama la atención, abren su corazón y pues vienen al conocimiento de la verdad. Y eso, pues gracias a usted, que tiene amigos con los cuales usted se comunica. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hoy vamos a hablar sobre el Salmo 119, 47. El versículo dice estas palabras: y me regocijaré en tus mandamientos. Luego dice, los cuales he amado. El título que en esta ocasión quiero ponerle a usted es: la persona que guarda los mandamientos de Dios siempre, ¿verdad?, siempre estará feliz. ¿Escuchó? La persona que guarda los mandamientos de Dios siempre estará feliz. La razón de su felicidad es porque está agradando a Dios, adorando a Dios, sirviendo a Dios, proclamando a Dios. Y esto es la mayor felicidad que el hombre o la mujer pueda disfrutar. La Biblia nos enseña que son bienaventurados los que, ¿verdad?, los que oyen y guardan la palabra de Dios. No solamente los que oyen, porque hay millones de gente que escucha la palabra, pero como decimos por ahí, por un oído le entra y por el otro le sale. No permite que la palabra haga el efecto, lleve el resultado que la palabra quiere, ¿verdad?, desarrollar en la persona que le escucha. Porque la fe viene por oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que hay una bienaventuranza, ¿verdad?, para todas las personas que oyen y guardan la palabra de Dios. Estos son personas felices, son personas dichosas delante de Dios, porque la palabra de Dios es puesta a la obra. No solamente es aceptada o creída, sino es puesta a la obra. Es decir, llevarla a cabo lo que estamos aprendiendo o lo que estamos escuchando. Y si es puesta a la obra, Dios la va a confirmar y veremos cosas grandes y maravillosas, porque veremos la gloria de nuestro Dios. Dios siempre va a confirmar su palabra, Dios siempre va a revelarse a través de su palabra, y Dios va a traer fe, confianza, seguridad, va a empezar a traer resultados maravillosos en aquellas personas que oyen y le prestan atención a la palabra de nuestro Dios. Vean lo que decía el salmista en la primera parte de este texto, Salmo 119, 47. Y me regocijaré, dice, en tus mandamientos. La palabra dice delante, ¿verdad? Delante, ¿verdad?, o de parte de Jehová. Asimismo, ¿verdad?, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú eres una persona que te gozas, que te alegras, que tienes una fe ciega en la palabra de Dios, Dios va a traer contestación a tus peticiones. Digo, ¿cuáles son tus peticiones? ¿Qué necesitas tú? Escúchame bien, deleítate en la palabra, gózate en la palabra, alégrate en la palabra, y Dios va a contestar las peticiones de tu corazón.
cualquiera que ésta sea, ya sean si hay problema de salud, si hay problema de economía, si hay problema de falta de trabajo, si hay cualquier falla o falta que haya, si usted se deleita, se goza, se alegra en la palabra y la lleva a la práctica, Dios le va a solucionar su problema de alguna manera. Dios va a traer alguna bendición para usted, para que usted se sienta bendecido por las respuestas a sus peticiones. Y luego decía otra escritura, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Escuche bien. Y dice, y en su palabra medita de día y de noche. Cuando usted toma la Biblia o la palabra de Dios como el libro de sus consultas, como el libro de su aprendizaje de la perfecta voluntad del Señor, cuando usted toma la Biblia como si Dios mismo le estuviera hablando y usted abre su corazón, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, está su alegría, está su regocijo. Para un creyente verdadero, para un creyente que está consciente de su vida delante de Dios, cuando ese creyente se goza, se alegra, se regocija en el Señor, oh hermano, amigo, Dios empieza a traer, ¿verdad?, respuestas a sus peticiones. Y cuando esta persona o este creyente está meditando en la palabra, buscando el conocimiento, el entendimiento de la palabra que está meditando, saboreando esa palabra, Dios va a abrirle su mente, su corazón, su espíritu, y de pronto va a empezar a entender cosas que no había entendido. Va a recibir una revelación de la palabra cuando la persona cumpla esto, que se goce en la ley de Jehová y medite en la palabra con el deseo de aprender, con el deseo de ser instruidos, con el deseo de tener un conocimiento claro de lo que Dios demanda o requiere de nosotros. La palabra para un cristiano, escuche bien, debe ser la base de su fe. Se nos puede llamar locos, fanáticos, se nos puede llamar como siempre la gente dice. E inclusive muchas veces cuando nosotros estamos hablando de la palabra, la gente dice, ¿que no tiene otras palabras? Claro que sí tengo otras palabras, pero no voy a hablar de palabras que no estén correctas. No voy a hablar de palabras que le perturben. No voy a hablarle palabras que a usted le traigan quizá no buena orientación, no buen consejo. No voy a hablarle palabras que no le van a ser benéficas. Voy a hablarle palabras que le edifiquen, palabras que le fortalezcan, palabras que a usted le abran el camino, le traigan una revelación, una palabra de Dios. Eso es lo que voy a hablarle. Por ello, la palabra para un cristiano debe ser la base de su fe, la base de sus decisiones. No cometeríamos tantos errores en la vida si nosotros, antes de tomar cualquier decisión, consultáramos al Señor sobre lo que queremos ser. Una novia, una esposa, un trabajo o alguna decisión que queramos tomar. Si tuviéramos ese concepto de que como Dios es mi Padre y a Él he entregado mi vida, si tuviéramos el cuidado de consultarle, Dios de alguna manera o te revelaría a ti, o Dios le pondría palabras a otras personas, ya sea de profecía, ya sea de revelación, o sea de ciencia, y te enseñarían lo que tú estás pasando o pidiendo. Pero lamentablemente
Muchas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin siquiera si las decisiones que estamos tomando están en base a nuestra o a nuestra posición en Cristo Jesús. También podríamos decir en base de sus pláticas o en base a sus mensajes. ¿Cuáles son nuestras pláticas como cristianos? ¿Cuáles son nuestras pláticas? ¿Cuál es nuestro mensaje como personas cristianas? No vamos a hablar un mensaje del mundo, vamos a hablar un mensaje de Dios. Vamos a hablar un mensaje que edifique, que conforte, que ayude, que enseñe, que revele la voluntad de Dios. Es lo que vamos a hablar. Las palabras que estemos intercambiando va a ser un buen vocabulario, una buena relación, buenas amistades. Es lo que vamos a hacer. No vamos a tomar caminos equivocados de los cuales caigamos en las trampas y las costumbres de este mundo. Si usted se da cuenta, ¿cuáles son las prácticas de una persona mundana? Fiestas, alcohol, desde puras cosas mundanas que no tienen nada que ver ni que confortan nuestra vida. ¿Cuál debe ser la plática de un cristiano? Es una plática de un buen testimonio de lo que ha recibido de Dios, de lo que Dios ha puesto en su corazón a hacer, para hacer pláticas constructivas, pláticas alrededor de lo que es la palabra de Dios. El salmista decía: y me regocijaré en tus mandamientos. Pero esa segunda palabra dice los cuales he amado. ¿A qué se refiere esa palabra, los cuales he amado? Los mandamientos de Dios. Mi pregunta sería a usted que me escucha: ¿ama usted los mandamientos de Dios? ¿Ama usted lo que Dios ha puesto como regla de su fe y de su conducta? ¿Ama usted los mandatos del Señor? ¿O realmente vive una vida al ahí se va, como dice el mexicano, para donde apunte el guarache para allá darle? ¿Cómo vive usted? ¿Qué tipo de decisiones o qué tipo de conductas usted decide vivir o hacer? Mire usted lo que la Santa Palabra dice. El salmista expresaba que toda la alegría, su convicción y las decisiones en su vida dependían de lo que enseñaban los mandamientos. Es muy importante que usted, como persona cristiana, como persona convicta de su fe, usted empiece a tomar decisiones todo alrededor de los mandamientos del Señor. Es decir, hacer y vivir de acuerdo a la enseñanza de los mandamientos del Señor. Le digo esto porque si usted es una persona cristiana, una persona redimida con la sangre de Cristo, una persona que ha entregado su vida a los pies de Cristo, entonces usted debe depender de la dirección de Jesús, debe depender de la enseñanza de Jesús, debe depender de lo que Dios le ha enseñado para que usted viva de acuerdo a esa enseñanza. Porque los mandamientos eran la ley que Dios les había dado es decir, a los judíos como base de su fe, ¿verdad? Como la base de su fe y la base de su doctrina o de su enseñanza, ¿verdad? Tanto en lo moral como tanto en lo espiritual. Como persona usted cristiana, redimida con la sangre de Jesús, usted, mi hermano, debe vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra. El salmista decía, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Le aconsejo a todos nuestros creyentes que aman a Dios,
¿verdad? Y que quieren agradarle a Dios, que tomen la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra que Dios nos ha dado, la cual expresa el deseo del corazón de Dios para nuestro diario vivir. Si usted vive de acuerdo a la palabra, hace lo que la palabra le enseña, en primer lugar, usted está demostrando obediencia a Dios. En segundo lugar, usted está demostrando agradecimiento al Señor porque Él le ha mostrado el camino que usted debe seguir. Y en tercer lugar, será usted una persona bien instruida, bien preparada, porque usted está llevando a cabo lo que la palabra de Dios enseña. Quiero decirle con todo mi corazón, mi hermano, que usted se esfuerce día a día por guardar los mandamientos y vivir de acuerdo a lo que estos le están indicando que usted haga. ¿Quiere tener el apoyo de Dios? ¿Quiere tener el respaldo de Dios? ¿Quiere tener la bendición de Dios? Pues entonces, haga lo que la palabra de Dios le enseña. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Él no solamente es oír, sino guardar, es poner por obra los mandamientos de Jesús. Jesús usó una palabra muy clara y dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted ama a Cristo, usted ama a Dios, guarde, ponga por obra los mandamientos que el Señor nos ha indicado como la base de nuestra fe y como la base de nuestra doctrina y como la base de nuestras enseñanzas y mensajes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ha sido un placer estar con usted. Espero que usted sea una persona instruida y preparada y aprenda más de lo que Dios está demandando para usted y para mí. Dios le bendiga. Hasta el lunes estaremos nuevamente con este tipo de mensajes, porque mañana domingo, ¿verdad?, pasaremos en vivo desde la iglesia Getsemaní, pero el lunes ya estaremos con la ayuda de Dios. Si el Señor así lo dispone, estaremos con ustedes. Así que Dios le bendiga y le guarde, y en un momento regresaremos con la oración.